¿Qué tal? Les doy la bienvenida a este primer análisis, donde vamos a explorar juntos una pregunta que, la verdad, seguro que a más de uno le da vueltas en la cabeza. Uno ve las noticias, platica con la gente, y es difícil no sentir que vivimos en una especie de crisis permanente, ¿no creen? Como que los problemas, en lugar de resolverse, nomás se hacen más y más grandes. Bueno, la idea aquí es que juntos armemos una especie de rompecabezas. Vamos a usar la lógica y algunos textos muy antiguos para ver si encontramos una respuesta que tenga sentido sobre por qué el mundo está como está. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Será que todo este caos es pura coincidencia, una racha de mala suerte mundial? ¿O podría haber algo más? ¿Una causa de fondo que explique toda esta agitación que vemos todos los días? La pregunta no es nueva, claro, pero quizás si la abordamos desde otro ángulo, encontremos una perspectiva que nos aclare un poco el panorama. La propuesta es esta. Vamos a hacerla de detectives. Sin saltar a conclusiones, sin dar nada por hecho, iremos examinando las pistas que nos dan ciertos textos una por una, y vamos a seguir el rastro a ver a dónde nos lleva. El objetivo es ver si al final, al unir todas las piezas, aparece una imagen clara, un patrón que nos indique si hubo un momento exacto en la historia en que todo cambió. Muy bien, pues, ¿listos? Vamos con la primera pieza de nuestro rompecabezas. Se trata de un suceso que, según nos cuentan, ocurrió en un plano que no podemos ver, pero que supuestamente provocó consecuencias muy reales, muy tangibles, aquí en la Tierra. Que quienes tengan las escrituras a la mano, acompáñenme por favor a Apocalipsis o Revelación capítulo 12, versículo 12, y escuchen nomás la fuerza de estas palabras. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a ustedes con gran furia, ya que sabe que le queda poco tiempo. Ojo, esa palabra ay no es un simple lamento, es una declaración de desastre, el anuncio de una época de sufrimiento como nunca antes se había visto, y que caería específicamente sobre nosotros, sobre la tierra. Para que nos quede más claro, vamos a usar una imagen. Imaginen un terremoto brutal, pero en el fondo del océano. Allá abajo, las placas tectónicas chocan con una violencia increíble, pero en la superficie, en un barco, nadie ve nada. Es un evento masivo, pero totalmente oculto. Pero, ¿qué pasa después? Toda esa energía viaja y llega a la costa como un tsunami devastador. Ahí la evidencia es innegable, es catastrófica. Nadie puede dudar que algo gigantesco pasó en las profundidades. Pues de forma parecida, este evento en los cielos, según el texto, tenía que generar un tsunami en la historia humana, una ola de problemas tan grande que dejara una marca, una cicatriz imposible de ignorar. Entonces, a ver, si le seguimos la lógica al texto, podemos sacar varias conclusiones muy importantes. 1. Este evento tiene que marcar un antes y un después clarísimo en la historia. 2. A partir de ahí, el mundo entra en esa fase de una era de problemas intensos. 3. La causa de todo actúa con gran furia, o sea, no son problemas al azar, hay una intención destructiva detrás. Y 4, y esto es clave, todo se desata porque sabe que le queda poco tiempo. O sea, no habla de un problema que siempre ha existido, sino de una recta final, una especie de ataque desesperado lleno de caos. Ok, la pregunta obvia es, si esto pasó, ¿cuándo? Mucha gente piensa que quizás fue en el siglo I. Pero, ¿se sostiene esa idea si analizamos los mismos textos? Vamos a investigarlo con calma, usando un proceso de eliminación. Primero, pongamos las cosas en contexto. Un texto de la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, nos confirma que en el siglo I, el diablo ya andaba por aquí, activo, causando problemas. Así que su mala influencia no es algo que empezó de la nada. Pero ahora, muchísima atención a esta pista, porque es fundamental. En la carta a los Efesios, capítulo 6, el apóstol Pablo, escribiendo en esa misma época, es súper específico sobre dónde estaban esas fuerzas malignas. Fíjense bien, dice que la lucha es contra fuerzas en los lugares celestiales. La ubicación que menciona, ese es el dato que lo cambia todo. A ver, vamos a ponerlo en esta tabla para que el contraste sea clarísimo. Por un lado, en el siglo I, Efesios las ubica en los lugares celestiales. Por el otro, Apocalipsis describe un evento futuro en el que son arrojadas y se dice que han bajado a la tierra. Si pones los dos textos juntos, la conclusión es inevitable. La expulsión de la que habla Apocalipsis todavía no había pasado en los tiempos de Pablo. Estaban arriba, no abajo. Y hay otra cosa que es de puro sentido común. Si el corto periodo de tiempo hubiera empezado en el siglo I, ya llevaríamos casi 2000 años. ¿De verdad tendría sentido llamar corto a un periodo tan larguísimo? Le quita toda la fuerza a la expresión. La lógica nos dice que este evento tuvo que pasar mucho después.
Bien, si ya vimos que no fue en el siglo I, la siguiente pregunta es, entonces, ¿qué fue lo que encendió la mecha? ¿Qué evento tan importante pudo haber provocado una guerra en los cielos y esta crisis en la tierra? Porque un efecto de ese tamaño necesita una causa igual de grande. El propio libro de Apocalipsis nos da la respuesta. En el capítulo 11, versículo 15, se anuncia algo trascendental. El reino del mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Para que nos entendamos, esto habla del nacimiento de un nuevo gobierno, una nueva autoridad en los cielos. Y ese es precisamente el detonante. Justo después de que se anuncia esto, el siguiente capítulo nos narra cómo estalla la guerra. La conexión es directa. Se establece esta nueva autoridad y la reacción inmediata es la guerra. Esta secuencia es como un efecto dominó. Es una cadena de causa y efecto. Miren, primero se establece el reino, la nueva autoridad. Segundo, como reacción, estalla una guerra. Tercero, las fuerzas que se oponen son derrotadas. Cuarto, las expulsan y su campo de acción queda limitado únicamente a la tierra. Y quinto, la consecuencia para nosotros, comienza el famoso AE, la gran crisis mundial. Perfecto. Ya vimos la causa invisible. Ahora toca buscar los efectos visibles. Si de verdad ocurrió ese terremoto celestial, tuvo que haber dejado un tsunami en la historia. ¿Podemos encontrar esas huellas? ¿Hay algún punto en el tiempo donde el mundo cambió de una forma que encaje con todo esto? Y aquí la cosa se pone todavía más interesante, porque el propio Jesús conectó la llegada de su autoridad como rey con señales muy visibles. Cuando le preguntaron qué señal indicaría que ya estaba gobernando, una de las primeras cosas que mencionó, según Mateo capítulo 24, fue un tipo de conflicto a una escala que nunca se había visto. Y aquí hay que poner atención al detalle. A ver, la historia de la humanidad está llena de guerras, eso lo sabemos. Pero por lo general eran conflictos locales, entre dos reinos, dos imperios. La señal de la que se habla aquí es de otra magnitud. Dice nación contra nación y reino contra reino. ¿Qué implica eso? Implica una guerra total, un conflicto que involucra a todo el planeta al mismo tiempo, algo que la humanidad de hecho nunca había vivido hasta un punto muy concreto de su historia. Pero no se trata de una sola señal, es una señal compuesta, como si fuera una huella digital con varias características únicas. Además de esas guerras mundiales, Jesús mencionó que habría escasez de alimentos y pandemias, o pestes. Y otros escritos, como vamos a ver, añaden un profundo deterioro social a este cuadro general. Es el paquete completo. Para entender cómo se vería esta crisis en la gente, en la sociedad, leamos lo que dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Describe una degradación moral tremenda. Gente egoísta, obsesionada con el dinero, arrogante, sin control, violenta. Vaya, es una descripción que da escalofríos. Casi parece una radiografía del ambiente que uno esperaría en un mundo afectado por esa gran furia de la que leímos en Apocalipsis, ¿no creen? Muy bien, pues ya hemos visto varias líneas de evidencia de diferentes textos, y lo interesante es que no son ideas sueltas, todas parecen describir la misma época, pero desde ángulos distintos. Ahora es momento de empezar a unir las piezas de nuestro rompecabezas. Hagamos un recuento rápido. Apocalipsis habla del inicio de un gran sufrimiento en la tierra. Mateo describe una época de guerra mundial, hambre y pandemias como señal de un cambio celestial. Y 2 Timoteo describe un colapso moral generalizado. Si todas estas descripciones son sobre el mismo periodo final, por pura lógica, tienen que estar pasando al mismo tiempo, tienen que converger. Y este es el punto central de esta primera parte de nuestro análisis. La lógica nos obliga a buscar un momento muy específico en la historia, un punto de quiebre, en el que todas estas señales, la guerra a escala mundial, las pandemias, la escasez de comida y un deterioro social evidente, empezaron a aparecer no por separado, sino todas juntas y por primera vez a nivel global. Y con esto llegamos a la pregunta que se queda flotando en el aire, y es la más importante de todas. ¿Cuándo? ¿Podemos señalar un año, una década, un momento en que el mundo cambió para siempre, cumpliendo con todas estas descripciones al mismo tiempo? Esa es la pregunta que vamos a explorar a fondo cuando nuestro análisis continúe. Si retomamos las piezas de rompecabezas que empezamos a armar en el análisis anterior, nos queda claro que no estamos buscando una idea abstracta, ¿verdad? Lo que buscamos es un momento muy concreto en la historia, un verdadero punto de inflexión, uno tan pero tan evidente que dejó una marca imborrable en el mundo, un momento donde lo que pasó en el cielo tuvo un eco tan potente aquí en la tierra que fue imposible ignorarlo.
Pero, a ver, ¿cómo se reconoce un momento así? Pensemos que la historia es un océano de eventos. ¿Cómo podemos estar seguros de que hemos encontrado el momento decisivo y no simplemente otra crisis de tantas? La respuesta es en realidad bastante sencilla. Una señal de esta magnitud no puede ser sutil. Tiene que ser, vaya, absolutamente inconfundible. Imaginen esta escena. Alguien en un aeropuerto lleno de gente dice que hará una señal para que lo reconozcan. ¿Qué se espera? Pues algo claro, ¿no? Algo que destaque entre la multitud. No serviría de nada si esa persona simplemente camina normal como todos los demás. Bueno, una señal, por su propia naturaleza, tiene que ser así, distintiva. Tiene que sobresalir del ruido de fondo de la historia. Y lo más interesante es que los textos antiguos no solo describen una señal de este tipo, sino que incluso registran el momento en que se pidió. O sea, no es una interpretación que se hizo después, es la respuesta a una pregunta muy directa sobre un marcador histórico que se pudiera ver y reconocer. Vayamos por favor a Mateo capítulo 24, versículo 3. Aquí los discípulos no se anduvieron con rodeos, fueron directos y al grano. ¿Cuál será la señal de tu presencia? Detengámonos a pensar en lo que implica esa pregunta. Ellos no pidieron una revelación interna o un sentimiento, no. Pidieron una señal visible, algo que se pudiera señalar en la línea del tiempo. Y por supuesto, la respuesta no podía ser un evento aislado. Tenía que ser un conjunto de acontecimientos tan claros, tan contundentes, que prácticamente le gritaran al mundo que una nueva era había comenzado. Y aquí está la respuesta. Leamos los versículos 7 y 8. La respuesta incluye guerra a una escala masiva, nación contra nación, escasez de alimentos y desastres. Y luego, para unificar todo esto, se usa una metáfora increíblemente poderosa. Pensemos en esto por un segundo. Cuando una mujer embarazada siente los primeros dolores de parto, sabe que algo cambió. Sabe que ha comenzado una etapa totalmente nueva y dolorosa que va a culminar en algo grande, un nacimiento. Es un punto de quiebre que no se puede confundir. Al llamar estos eventos globales principio de dolores, se está indicando que marcan el comienzo de una fase completamente nueva y angustiosa en la historia de la humanidad. Ahora, el punto clave aquí, el punto crucial, es que no estamos hablando de un solo evento. Se trata de lo que podríamos llamar una señal compuesta. ¿Y qué significa esto exactamente? Es muy parecido a un diagnóstico médico. A ver, un solo síntoma, como la tos, puede significar un montón de cosas. Es inconcluso. Pero si a esa tos se le suma fiebre alta y además la pérdida del gusto, ahí la cosa cambia, ¿verdad? La convergencia simultánea de todos esos síntomas ya apunta a un diagnóstico único y específico. La combinación lo es todo. Así que este es el punto central. A lo largo de los siglos ha habido guerras, por supuesto que sí. Ha habido terremotos y épocas de hambre, claro, pero la señal que se describe aquí incluye guerra, hambre y enfermedades golpeando a toda la humanidad en el mismo lapso de tiempo. Para que se cumpla, se necesita una convergencia histórica simultánea. Tienen que darse todos los síntomas a la vez. Y lo que es realmente fascinante es que diferentes textos escritos en épocas distintas describen exactamente el mismo cuadro clínico, el mismo conjunto de síntomas globales. Aquí es donde la evidencia se pone todavía más sólida. En nuestro análisis anterior, vimos que Revelación 2 se habla de un ay mundial, un periodo de gran sufrimiento para la tierra. Y ahora, en Mateo 24, encontramos la descripción de dolores de angustia a escala global. Tenemos dos relatos independientes, con un lenguaje diferente, que apuntan al mismo fenómeno. Es como tener dos testigos, que sin ponerse de acuerdo, describen el mismísimo evento. La conclusión es casi inevitable. Tienen que estar hablando de la misma etapa histórica. Ahora, vayamos al relato de Lucas, en el capítulo 21, versículo 11. Es un relato paralelo al de Mateo, pero Lucas añade un detalle que es importantísimo. Él registra específicamente la palabra pestes, o sea, enfermedades generalizadas. Y esa pequeña frase en un lugar tras otro es clave. No está describiendo un brote de enfermedad en un solo pueblo, no. Describe algo que salta de una región a otra, expandiéndose sin control. Es básicamente la definición de lo que hoy llamamos una pandemia. Ahora, imaginemos el efecto combinado. Una guerra que devasta naciones enteras y al mismo tiempo una enfermedad que se propaga por todo el planeta. El impacto es exponencial, una crisis simultánea y abrumadora a una escala que nadie había visto. Con este perfil tan detallado en mente, guerra mundial, hambre, pandemia, todo ocurriendo al mismo tiempo, podemos empezar a descartar ciertos periodos de la historia. A ver, ¿podríamos encontrar un periodo así en la historia antigua? ¿Quizá en los primeros siglos o en la Edad Media? La respuesta se encuentra en una sola palabra: escala.
La descripción no habla de crisis locales, por muy graves que fueran. Exige un cumplimiento de alcance planetario. Tomemos como ejemplo el siglo I. El Imperio Romano sin duda tuvo muchas guerras. ¿Pero eran globales en el sentido que se describe? Pues no. Eran conflictos de un imperio contra sus vecinos o contra provincias rebeldes. La frase «nación se levantará contra nación» sugiere algo muy diferente. Un enfrentamiento generalizado entre las principales potencias del mundo, una movilización total de recursos y personas a una escala nunca antes vista. Ese tipo de conflicto sencillamente no existió en el siglo I. Por lo tanto, ese periodo no encaja en el perfil. Es más, un poco más adelante en Mateo, se habla de una tribulación sin precedentes. Leamos el versículo 21. Esto nos dice que el periodo que estamos buscando tiene que estar marcado por una crisis que sea cualitativamente peor, más intensa y de mayor alcance que cualquier cosa que la historia humana hubiera registrado hasta ese momento. Muy bien, hemos reunido todas las pistas. Ya podemos construir un perfil claro y definitivo del evento histórico que estamos buscando. Es como el retrato hablado de un sospechoso. Ahora, puede que surja una pregunta muy lógica. Si hablamos del inicio del reinado de un rey de paz, ¿por qué comenzaría con una guerra mundial? ¿No suena contradicción? Bueno, la respuesta está en el Salmo 110, versículo 2. Este texto predijo que al rey se le daría esta orden: «Ve sojuzgando en medio de tus enemigos». Su gobierno no empezaría en un mundo ya pacificado, sino en medio de un mundo hostil. Por lo tanto, un estallido de conflicto global es lógicamente justo lo que esperaríamos ver al inicio de su reinado celestial. Entonces, aquí lo tenemos. Este es nuestro perfil. Estos son los criterios no negociables que el evento histórico debe cumplir. No es solo un punto, sino la convergencia de todos ellos. Una crisis mundial, sin precedentes, simultánea, reconocida por la historia secular y que además encaja lógicamente con el inicio de un gobierno celestial en medio de la oposición. Pensemos en la fuerza de esta convergencia. Tenemos múltiples textos independientes, Mateo 24, Lucas 21, Revelación 12, el Salmo 110, y todos describen el mismo patrón. Cuando tantas líneas de evidencia diferentes apuntan a un solo escenario, la conclusión se vuelve contundente. Deben estar describiendo la misma fase de crisis mundial. Debe existir en nuestra historia moderna un único periodo donde todas estas señales converjan a la vez. Acabamos de colocar una pieza clave del rompecabezas sobre la mesa. Todavía no le hemos puesto nombre y apellido al evento, pero el cerco se está estrechando. El análisis para identificar ese momento exacto continuará en la siguiente explicación. Bueno, hasta este punto el cuadro que hemos estado pintando se ve, la verdad, bastante oscuro. Hemos hablado de guerras que sacuden al mundo entero, de enfermedades que no conocen fronteras, de hambrunas que dejan una estela de dolor y de una sociedad que en muchos sentidos parece haber perdido el rumbo. Y si la historia terminara ahí, si esa fuera toda la señal que Jesús dio, pues sería solo una lista de malas noticias. Cualquiera podría decir, con justa razón, bueno, el mundo siempre ha sido así, ¿qué tiene de nuevo? Pero es justo aquí donde la cosa se pone interesante. Jesús no nos dejó solo con un escenario desolador. Hay una pieza más en este rompecabezas, una que lo cambia absolutamente todo. Fíjense, Él añadió un elemento positivo, uno que no es un suceso pasivo que simplemente nos toca observar, como una guerra. No, es una acción humana a una escala nunca antes vista. Y lo más importante es que predijo que esta acción estaría sucediendo justo al mismo tiempo que todo el caos del que hemos hablado. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cuál es esa acción? ¿Qué es eso que pone en la balanza algo positivo y nos da una pista activa, algo que buscar, en lugar de solo ser espectadores de las crisis? La respuesta está en una de las frases más analizadas de la historia. Para eso tenemos que volver a esa conversación clave en el Monte de los Olivos. Justo en medio de todas esas predicciones de crisis, Jesús soltó una profecía que es como la llave maestra de todo esto. La encontramos en el relato de Mateo capítulo 24, versículo 14. Este texto es el centro de nuestro análisis de hoy. Vamos a leerlo juntos con mucha atención. Mateo 24, 14. Dice, «Y estas buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Detengámonos un segundo aquí. ¿Logramos ver la magnitud de lo que esto implica? Jesús está diciendo que el fin de una era no viene después de la peor catástrofe, sino después de que se complete una campaña de comunicación a nivel mundial. A ver, vamos a desmenuzar esto. Primero, el mensaje. No es algo ambiguo, son buenas noticias del reino. O sea, un mensaje sobre un gobierno específico que promete arreglar los problemas del mundo. Segundo, el alcance. No es local, es toda la tierra habitada, o sea, cada rincón del planeta. Tercero, el propósito.
no es obligar a nadie, es dar testimonio a todas las naciones, que todos tengan la oportunidad de escuchar. Y por último, el resultado. Es súper claro, y entonces vendrá el fin. Esto no es una sugerencia, es la descripción de una operación logística a escala masiva. Y aquí viene el punto clave: la conexión. Si esta proclamación mundial es lo que pasa justo antes del fin, entonces, por pura lógica, tiene que suceder en el mismo periodo de tiempo que las otras partes de la señal. O sea, mientras el mundo está en crisis, con guerras y pandemias, justo en ese mismo momento histórico, tiene que haber un grupo de gente llevando a cabo la campaña de predicación más grande de la historia. El caos por un lado y la proclamación por el otro, ocurriendo al mismo tiempo. Esto, claro, nos lleva a otra pregunta. Si esta predicación es tan importante, ¿cuándo pudo haberse cumplido? ¿Ya pasó? ¿Pudo haber sido en el pasado? A ver, una objeción muy razonable sería, oye, pero ¿eso no lo hicieron ya los primeros cristianos? Y la verdad es que su trabajo fue impresionante, heroico. De hecho, la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 23, llega a decir que las buenas noticias se habían predicado en toda la creación que está bajo el cielo. Pero, ¿esa frase significa literalmente todo el planeta Tierra o se refería al mundo que ellos conocían? La diferencia es enorme. El mundo conocido en tiempos del Imperio Romano, aunque era grande para ellos, pues dejaba fuera continentes enteros. No sabían de la existencia de América, de Australia, ni de muchísimas partes de África y Asia. Pensemos con lógica. Si el cumplimiento literal y global hubiera sido en el siglo I, el fin habría llegado en ese entonces. Como no fue así, eso nos dice que la profecía apuntaba a un cumplimiento futuro, a una escala verdaderamente planetaria. Y la historia misma nos muestra por qué. Pensemos en la logística. ¿De verdad era posible hacer una campaña simultánea en todos los países en la Edad Media? Claro que no. Un mensaje de Europa a China tardaba años, si es que llegaba. Y a Sudamérica, ni pensarlo. Incluso en el siglo XIX, con barcos de vapor y el telégrafo, la idea de llegar a cada pueblito de forma sistemática era una fantasía. Para que esta profecía se cumpla al pie de la letra, se necesita una época con transporte global, impresión masiva y comunicación casi instantánea. Y si lo pensamos bien, eso solo ha sido posible en la era moderna. Pero la cosa no para ahí. Esta predicación no es solo como repartir folletos. Jesús usó una comparación que le añade otra dimensión al asunto. La comparó con una cosecha. Vayamos a Mateo capítulo 13, versículo 39. Aquí, al explicar una de sus parábolas, Jesús nos da una definición de tiempo muy precisa. Dice, la cosecha es la conclusión de un sistema de cosas. Ahora, ¿qué pasa en una cosecha? No es un evento pasivo, es un periodo de trabajo intenso y, sobre todo, de separación. Exacto. En una cosecha se separa lo bueno de lo malo, el trigo de la mala hierba. Así que, si la cosecha mundial ocurre en la conclusión del sistema, entonces esta predicación mundial no solo informa a la gente, provoca una separación, hace que las personas tengan que tomar una decisión, una postura, a favor o en contra de ese gobierno del que se habla. No hay punto medio. Y como es de esperarse, una obra de esta magnitud no se iba a realizar en un día de campo. Jesús predijo dos obstáculos gigantescos que serían característicos de esta labor moderna: una oposición durísima y el tremendo reto de los idiomas. Volvamos a Mateo 24, pero ahora al versículo 9. La advertencia es bastante fuerte. Dice, y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. ¿Notamos la escala? No dice algunas naciones o ciertos grupos, dice todas las naciones. O sea, Jesús estaba prediciendo una hostilidad a nivel internacional y sistemática. Pensemos, ¿ha habido algún grupo en la era moderna que haya enfrentado oposición y hasta prohibiciones al mismo tiempo en todo tipo de gobiernos, democráticos, autoritarios, en todos los continentes, y no por meterse en política, sino justo por su mensaje? Es un rasgo muy pero muy específico de la señal. Y el otro reto monumental, el idioma. Si el mensaje es para todas las naciones, ¿cómo se rompe la barrera del idioma? ¿Cómo te aseguras de que una persona en una aldea remota del Amazonas o en las montañas de Papúa Nueva Guinea entienda el mensaje en su propia lengua? El libro de Apocalipsis o Revelación en el capítulo 7, versículo 9, nos da una visión del resultado final que exige que este problema se resuelva. Leámoslo. Miren, una gran muchedumbre que ningún nombre podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Para que gente de todas las lenguas responda, es obvio que primero alguien tuvo que llevarles el mensaje en su idioma. Esto significa que la predicación final no podía ser en un solo idioma.
Tenía que implicar, forzosamente, una operación de traducción como nunca antes se ha visto. Una campaña para llevar el mismo mensaje a más de 1000 idiomas, llegando hasta los grupos más pequeños y remotos. Esto, seamos claros, requiere una organización logística enorme, pero sin fines de lucro. Muy bien, ahora sí vamos a juntar todas las piezas. ¿Qué imagen se forma cuando ponemos las crisis mundiales y esta obra positiva y global en el mismo marco, ocurriendo al mismo tiempo? Contemplemos el cuadro completo. De un lado del lienzo tenemos los colores oscuros: guerra a escala mundial, pandemias, escasez de alimentos, un declive de valores muy notorio. Pero al mismo tiempo, en el mismo lienzo, vemos los colores brillantes: una campaña de predicación organizada y global, una oposición sistemática justo como se predijo, un esfuerzo de traducción masivo y una obra que visiblemente separa a las personas. La pregunta clave aquí es, ¿había ocurrido esto antes? ¿Hubo algún otro momento en la historia antes del siglo XX donde todos estos factores se juntaran al mismo tiempo? La respuesta, si revisamos la historia, es un no rotundo. Simplemente no existían las condiciones ni tecnológicas ni sociales para que todo esto pasara a la vez. El único periodo que encaja con todas estas señales es inevitablemente nuestra era. Así que la búsqueda de ese momento exacto se vuelve mucho más clara. No estamos buscando cualquier época de crisis, buscamos una muy específica. Una en la que mientras el mundo desarrollaba las herramientas para destruirse a sí mismo, esas mismas herramientas, la comunicación, el transporte, la imprenta, se estaban usando para la campaña de enseñanza más grande de la historia. Las piezas encajan de una forma que es difícil de ignorar, y el análisis de la cronología exacta para identificar cuándo empezó todo esto continuará en nuestro siguiente estudio. Bueno, partimos de lo que ya analizamos: guerras a escala mundial, una predicación que ha recorrido el planeta y un reino celestial que ya está en funciones. Estos son los grandes pilares. Pero aquí es donde surge una confusión bastante común. Es muy fácil ver todos estos eventos, que sin duda definen nuestra época, y preguntarse, ¿ya estamos viviendo el mero final? ¿O esto es apenas el comienzo del fin? Es súper importante poder distinguir las señales que dan inicio a todo del clímax que vendrá después. Muchísima gente ve la crisis de hoy y de inmediato asume que esto ya es el final absoluto. Así que hoy justo eso vamos a hacer: separar con mucha claridad el inicio de esta crisis de lo que será su culminación. Y esto nos lleva a la pregunta que está en el corazón de todo este asunto. Cuando uno revisa los textos, se topa con dos expresiones muy específicas: principio de dolores y gran tribulación. Ahora, la pregunta es, ¿son solo dos maneras de llamar a un mismo evento, largo y terrible? ¿O será que en realidad señalan dos etapas completamente diferentes, una después de la otra? Créanme, la respuesta cambia por completo cómo entendemos los tiempos que estamos viviendo. Para encontrar esa respuesta, vamos a seguir un camino lógico. Primero, vamos a ver por qué es tan importante hacer una distinción basándonos en las palabras que se usan. Luego, compararemos la naturaleza de estos dos eventos, porque, les adelanto, no se parecen. Después, analizaremos el espacio de tiempo que los separa y, más importante aún, para qué sirve ese tiempo. También vamos a confirmar esta secuencia con otro texto clave, y al final veremos qué significa todo esto para la vida diaria. Empecemos por la base de cualquier buen análisis: las palabras. En cualquier disciplina, si uno ignora la terminología exacta o trata palabras diferentes como si fueran lo mismo, pues las conclusiones van a estar mal. Y en este tema las palabras importan más que nunca. El texto original hace una distinción a propósito, una que muchas veces se nos pasa de largo, pero que lo cambia absolutamente todo. Vamos juntos al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Vamos a poner uno al lado del otro dos versículos que son clave. Hay que poner mucha atención a las palabras que se eligieron en cada uno, porque justo ahí está la primera gran pista para resolver este rompecabezas. Fíjense bien, en el versículo 8, a los eventos como guerras y escasez de alimentos se les pone una etiqueta: principio de dolores. O sea, es la fase inicial, el comienzo. Pero luego, en el versículo 21, el discurso da un salto hacia el futuro y habla de una gran tribulación. Y no es cualquier cosa, Se le califica como un evento sin precedentes en toda la historia. ¿Se nota la diferencia? Son dos términos distintos, para dos momentos distintos. El punto aquí es este, y es crucial. Si en el mismo discurso se usan dos nombres diferentes para describir dos momentos, la lógica más básica nos dice que se está hablando de dos cosas distintas. No podemos simplemente mezclarlas y decir que son lo mismo. Uno es el principio de la angustia, las primeras sacudidas. El otro es una tribulación de una escala totalmente distinta que viene después. La primera es una señal de arranque, la segunda es la culminación. Pero, ¿qué tan diferentes son en realidad estas dos crisis? No es nada más un juego de palabras. La naturaleza de los eventos es lo que de verdad las separa.
Son, por así decirlo, fenómenos de categorías completamente diferentes, y entender esa diferencia es la clave para saber en qué punto de la línea de tiempo nos encontramos. A ver, chequemos el contraste. El principio de Dolores encaja como anillo al dedo con los horrores que vimos en el siglo XX, especialmente las guerras mundiales. Eran conflictos entre naciones, sí, motivados por política, por economía, por nacionalismo. Terribles, por supuesto, pero de origen humano, sin duda alguna. En cambio, la gran tribulación, si nos vamos a otros textos como Revelación capítulo 16, se describe con plagas y juicios que no son de fabricación humana. Son intervenciones de otra escala. Esto nos confirma que las guerras masivas que ya vimos son esos dolores iniciales. La gran tribulación es el clímax, un evento que aún no llega y que es de una naturaleza totalmente diferente. Ok, esta distinción nos lleva a una conclusión inevitable. Si hay un principio y hay un final que están separados, entonces tiene que haber un periodo de tiempo en medio. No es un salto de un punto a otro. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa en ese intervalo? ¿Es nomás una pausa? ¿Un tiempo de espera sin hacer nada? Pues no. El texto nos dice exactamente cuál es el propósito de este tiempo. Y aquí está la respuesta. Justo en medio de la descripción de los dolores iniciales y la mención del fin, se mete esta frase que es fundamental. La actividad que define este periodo intermedio es una campaña de predicación a nivel mundial. Así que no es un tiempo vacío, es un tiempo de muchísima actividad y con un objetivo clarísimo. Pensemos un poco. Una obra de predicación que tiene que llegar a todas las naciones, eso no se hace en un fin de semana. Requiere una organización masiva, traducir a miles de idiomas y, superar barreras políticas y culturales en cada rincón del planeta. Por eso, este periodo intermedio es como un tiempo de espera programado. Mientras los cimientos del mundo se están sacudiendo con los dolores, se está llevando a cabo la campaña de anuncio y salvamento más grande de toda la historia. Ahora, aquí surge otra pregunta importante. ¿Quiere decir que este periodo se podría alargar para siempre? ¿Es un intervalo que no tiene fecha de caducidad? Para nada. El mismo discurso pone un marco de tiempo, una especie de límite que le da un sentido de urgencia a toda esta época. Esta declaración es fascinante, porque conecta directamente a la generación que vio el inicio de las señales, o sea, el principio de dolores, con la que va a ver el final de todas estas cosas, y eso incluye la gran tribulación. Funciona como un puente en el tiempo, uniendo el comienzo y el fin dentro de un mismo marco de una generación. ¿Qué significa esto? Que el tiempo que pasa entre las primeras crisis y la tribulación final no es de un día para otro, pero tampoco se extiende por siglos. Está limitado a este marco generacional, lo que le mete un sentido de que esto es inminente, de que hay urgencia en este periodo. No es una espera sin fin, sino una cuenta regresiva con límites ya definidos. Y esta secuencia, dolores iniciales, luego un intervalo de predicación y al final la tribulación, no la encontramos en un solo lugar. Hay otro texto que confirma esta misma línea de tiempo con una claridad que de verdad sorprende, dándonos una segunda fuente que respalda este entendimiento. Vayamos ahora al libro de Revelación, capítulo 11. Lo que vamos a leer aquí es como tener una segunda opinión de un experto que confirma el diagnóstico. Hay que poner muchísima atención a la secuencia de eventos que describe, porque el orden lo es todo. Este pasaje es oro puro para nuestra lógica. Desglosa los eventos en un orden muy específico que refleja exactamente lo que vimos en Mateo. Y eso no es coincidencia, es una corroboración perfecta de la secuencia que hemos estado analizando. A ver, observemos el orden. Primero, el reino se establece en el cielo. ¿Cuál es la reacción inmediata aquí en la tierra? Dice que las naciones se airaron, se enfurecieron. Esto es el principio de dolores, esa explosión de furia nacionalista y guerras que marcaron el siglo pasado. Pero el texto distingue muy claramente la ira de las naciones de la ira de Dios. Dice, las naciones se airaron y vino tu propia ira. La ira de Dios, que correspondería al juicio final o la gran tribulación, viene después de la ira de las naciones, no ocurren al mismo tiempo. Y bueno, ¿todo esto qué significa para la gente hoy en día? Significa que no estamos viviendo en un caos sin sentido. Estamos en una fase muy específica de un proceso que ya está bien definido. Nos permite entender que lo que pasa en el mundo no es al azar, sino que forma parte de una secuencia que ya se había descrito. Es como si estuviéramos viendo dos realidades al mismo tiempo. Por un lado vemos el sistema actual de cosas, que desde que empezaron los dolores, está como herido de muerte y reacciona cada vez con más violencia y decadencia. Y por otro lado, de manera invisible para la mayoría, el nuevo reino ya está gobernando y está reuniendo pacíficamente a sus ciudadanos de todas las naciones, a través de esa obra mundial de predicación. Así que la conclusión es bastante clara.
Las señales iniciales, esas guerras mundiales y crisis globales, no son la gran tribulación, pero sí vienen justo antes. Son como la campana que suena para avisar. La prueba de que la cuenta regresiva final ya empezó y de que este intervalo en el que vivimos tiene un propósito muy claro y un final que se acerca. Y claro, esto nos lleva a la siguiente pregunta lógica, la que se cae de madura. Si el principio de dolores empezó con una furia de las naciones como nunca antes, un conflicto que cambió al mundo para siempre, ¿cuándo exactamente en la historia moderna podemos poner el dedo y decir, fue aquí? ¿Cuál fue ese evento? Identificar ese momento preciso es la clave para entender en qué punto de la corriente del tiempo nos encontramos. Y esa será justamente la pregunta que vamos a responder en nuestro siguiente análisis. En el análisis anterior fuimos cerrando el enfoque, como si fuera un embudo. Pasamos de lo general a lo específico. Y hoy llegamos al punto más crucial. La pregunta es, ¿se puede de verdad poner el dedo sobre el mapa del tiempo y decir, justo aquí, en este año, el mundo cambió para siempre? Bueno, pues ese es justamente nuestro objetivo de hoy. Vamos a buscar ese momento exacto. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Miren, esto no se trata de dar opiniones ni de especular. Vamos a tratarlo más bien como una investigación, casi forense. La prueba principal que usaremos será la historia misma, los hechos que están documentados, los que nadie pone en duda. Vamos a dejar que la evidencia hable. La historia, pues, va a ser nuestro testigo clave. Así que esta es la pregunta que nos va a guiar. Y no es una pregunta cualquiera, ¿eh? ¿De verdad es posible identificar cuándo empezó exactamente esta era en la que vivimos? ¿O es algo que simplemente se pierde en el tiempo? Acompáñenme en esta búsqueda, no para creer algo a ciegas, sino para que juntos veamos la evidencia y decidamos si la respuesta es tan clara como parece. Ok, toda investigación necesita un punto de partida, una primera pieza del rompecabezas que sea grande, que sea obvia. Entonces, ¿cuál podría ser un evento tan masivo, tan diferente a todo lo que había pasado antes que sirva como una marca inconfundible en la historia? Tiene que ser algo que, en cuanto lo veamos, sepamos que es único. Y esa primera señal que vamos a analizar es un conflicto de una escala que jamás se había visto. A ver, consideremos lo que dice el texto en Mateo capítulo 24, versículo 7. Dice así, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Claro, la primera reacción que uno tiene es pensar, bueno, un momento, la historia está llena de guerras, siempre ha habido naciones peleando entre sí. Y sí, eso es totalmente cierto. Pero si este texto está describiendo una señal única, entonces la guerra de la que habla tiene que ser diferente en algo fundamental, que la haría única en toda la historia. Y aquí es donde está la clave de todo. Pensemos en las guerras más grandes antes del siglo XX, las de Alejandro Magno, la expansión del Imperio Romano, hasta las guerras napoleónicas. Por más enormes que fueran, su alcance era regional o si acaso continental. Pero el texto no habla de una gran guerra regional. Habla de nación contra nación, de una forma que sugiere que todo el mundo está involucrado, un conflicto global y al mismo tiempo. Así que, lógicamente, cualquier momento de la historia que no tenga una guerra de escala planetaria, pues simplemente no cumple el requisito, queda descartado. Con este criterio tan específico en mente, una guerra que fuera global y simultánea, nuestra búsqueda se hace mucho más fácil. Ahora sí, si le echamos un ojo a la línea de tiempo de la humanidad, ¿hay algún año que salte a la vista? ¿Algún momento en que la guerra misma cambió para siempre y se volvió por primera vez mundial? A ver, hagamos una pausa y pensemos en esto. Tratemos de recordar lo que vimos en la escuela. ¿Cuándo fue que ocurrió la primera guerra que se ganó el nombre de Guerra Mundial? No una guerra entre 2 o 3 imperios, sino un conflicto que metió a naciones de Europa, de América, de Asia y de África en la misma pelea al mismo tiempo. La respuesta, como vamos a ver, no es nada ambigua. La respuesta que nos da la historia, la secular, es una y es unánime. No es algo que los historiadores debatan. Solo ha habido un momento en el que, por primera vez, un conflicto que empezó en un continente se regó como pólvora por todo el planeta. Y ese momento fue 1914, el inicio de la que se conoció como la Gran Guerra, que hoy llamamos la Primera Guerra Mundial. Es que no fue solo una guerra europea más grande, fue un sistema de conflicto totalmente nuevo. El problema empezó en Europa, sí, pero los imperios coloniales funcionaron como tentáculos que arrastraron al mundo entero. De repente, tenía soldados de la India peleando en Francia, tropas de África en el Medio Oriente y recursos de América y Asia que mantenían funcionando esa maquinaria de guerra. Por primera vez en la historia, una pelea en un rincón del mundo tenía consecuencias directas y sangrientas en casi todos los demás. Y quiero que quede claro algo muy importante.
Esta idea de que 1914 es una fractura en la historia no es algo que estemos inventando nosotros. Los historiadores, gente sin ninguna agenda religiosa, ven este año exactamente igual. Lo describen como el fin de una era de optimismo, de progreso y el nacimiento de una época mucho más oscura, de guerra total, de ansiedad. 1914 es la frontera que separa ese mundo antiguo del mundo moderno en el que todavía vivimos hoy. Pero a ver, si solo fuera la fecha de una guerra, aunque fuera mundial, pues podría ser una coincidencia. Lo que hace que este periodo sea tan especial es que la guerra no vino sola. Fue como un terremoto que provocó un montón de tsunamis. Otras crisis globales aparecieron casi al mismo tiempo, creando una tormenta perfecta de catástrofes. Y esto es muy interesante, porque los textos antiguos no hablaban solo de guerra. Regresemos a los escritos, ahora a Lucas capítulo 21, versículo 11. Fíjense lo que añade, y habrá en un lugar tras otro pestes y escaseces de alimento. Entonces, el patrón que estamos buscando no es nada más una guerra mundial, es una guerra mundial, seguida muy de cerca por pandemias y por hambrunas. ¿Encontramos este patrón en la época de 1914? ¿Y qué pasó en la historia? Justo cuando la guerra estaba terminando, en 1918, el mundo recibió el golpe de una de las pandemias más letales que se han registrado, la mal llamada gripe española. Se esparció por el planeta a una velocidad increíble, viajando en los mismos barcos y trenes que llevaban a los soldados de vuelta a casa. ¿Podría ser esta la peste a gran escala que describe el texto? Miren la escala de este gráfico. Es impactante. La barra de las muertes en combate de la Primera Guerra Mundial ya es terrible, unos 20 millones de personas. Pero la barra de al lado, la de las muertes por la pandemia, la deja chiquita. Se calcula que murieron hasta 50 millones de personas. Fue más mortal que la propia guerra. Infectó a casi una tercera parte de toda la humanidad. La combinación de guerra y peste fue devastadora. Y bueno, ¿qué hay de la tercera pieza? La escasez de alimento. Pues no hay que buscarle mucho. Es una consecuencia directa de la guerra. Pensemos lógicamente. ¿Qué pasa cuando sacas a millones de campesinos de sus tierras y les pones un rifle en la mano? Pues los campos se quedan sin trabajar. Y si a eso le sumas que las armadas bloqueaban los puertos, impidiendo que la comida llegara a donde se necesitaba, el resultado es obvio: hambrunas terribles, no solo en Europa, sino en muchas partes del mundo. El golpe no fue solo en vidas, sino también en el mapa político del mundo. Como se ve aquí, en un lapso de tiempo increíblemente corto, de 1917 a 1922, 4 de los imperios más grandes y antiguos se vinieron abajo: el ruso, el alemán, el austrohúngaro y el otomano. Cientos de años de historia borrados en 5 años. El viejo orden mundial fue demolido, creando un caos que redibujó las fronteras y preparó el terreno para los conflictos que vendrían después. Ya vimos la guerra, la peste, el hambre, el colapso político, pero ¿qué hay de la mentalidad de la gente, de la psicología de las naciones en esa nueva era? Curiosamente, hay otro texto antiguo en el libro de los Salmos, capítulo 2, versículo 1, que describe una actitud muy específica. Dice: ¿por qué han estado las naciones en un alboroto? ¿Qué quiere decir que las naciones estén en un alboroto? ¿Vimos algo así en el siglo XX? El siglo XX, sobre todo a partir de 1914, fue la era del nacionalismo llevado al extremo. Y no era un simple patriotismo, Era una creencia casi religiosa y muy violenta en la superioridad de la propia nación sobre todas las demás. Este alboroto hizo que millones de personas fueran felices a la guerra, convencidas de que su causa era la única justa. Esta ideología de nosotros contra ellos no solo provocó la Primera Guerra Mundial, sino que siguió echando leña al fuego de los conflictos durante todo el siglo. ¿No suena esto muy parecido a la descripción de unas naciones en constante agitación? Entonces, si damos un paso atrás y vemos el cuadro completo, no estamos viendo eventos aislados. Tenemos una guerra mundial, una pandemia global, hambrunas por todos lados, el colapso de imperios y una explosión de nacionalismo, todo ocurriendo en el mismo punto de la historia. No es una sola prueba, es un patrón, es como una firma histórica inconfundible. El argumento, si lo vemos fríamente, es muy lógico. La premisa 1 es lo que describen los textos, una combinación de guerra global, pandemia y hambruna. La premisa 2 es lo que nos dice la historia. Esa combinación única ocurre por primera vez alrededor de 1914. Por lo tanto, la conclusión lógica apunta directamente a esa fecha como el candidato principal. No se trata de forzar nada, sino de seguir las pistas a donde nos lleven. Hemos juntado las piezas principales del rompecabezas, y la imagen que se forma es sorprendentemente clara. Sin embargo, esta investigación histórica todavía no termina. Hay más señales,
Hay más detalles y más capas de evidencia que hacen este caso todavía más fuerte. Así que los espero en nuestro próximo análisis, donde vamos a seguir escarbando en este punto de inflexión que sin duda cambió nuestro mundo para siempre. Para que un argumento sobre 1914 sea realmente sólido, no basta con mirar un solo evento. Hay que ver qué pasó después. Y aquí es donde surge una pregunta inevitable. ¿Y si todo fue solo una terrible coincidencia? ¿Simplemente un mal año más en la larga y a veces muy dura historia de la humanidad? Bueno, para ir más allá de una simple casualidad, se necesita una prueba clara de que las cosas no solo siguieron mal, sino que de hecho empeoraron. Vamos a detenernos un momento a pensar en la lógica de este texto. Si a una fuerza poderosa y destructiva le dicen que le queda poco tiempo, ¿cómo reaccionaría? ¿Causaría un solo gran problema y luego se sentaría a esperar tranquilamente? No tiene sentido, ¿verdad? Al contrario, saber que el tiempo se acaba provocaría una actividad frenética, desesperada, una furia que no se detiene, sino que se vuelve más y más intensa con cada momento que pasa. Y eso, precisamente, nos lleva a la primera prueba que tenemos que analizar, la prueba de la continuidad. Si de verdad 1914 fue el inicio de esa cuenta regresiva, la historia que vino después no pudo haber sido de paz y tranquilidad. La herida, por así decirlo, no solo tenía que seguir abierta, sino que tendría que verse cada vez peor. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué nos dicen los libros de historia? ¿Qué pasó realmente después de la Gran Guerra? ¿Acaso el mundo aprendió la lección y comenzó una nueva era de paz? ¿O fue solo el primer capítulo de una historia mucho más oscura? La única forma de confirmar o descartar toda esta idea es ver la evidencia histórica. El primer pilar de evidencia para entender este patrón de sufrimiento creciente lo encontramos en una metáfora muy poderosa. Una que no habla de un dolor estático, sino de uno que por naturaleza va en aumento. La metáfora de un parto. Leamos con atención estas palabras. No se habla de un dolor cualquiera, se usa una imagen muy específica. Dolores de angustia, como los de un parto. Ahora, pensemos. ¿Qué sabemos de los dolores de parto? Pues una cosa es segura. No se hacen más leves. Una vez que empiezan, las contracciones se vuelven más seguidas, más largas y mucho más intensas. Cada una es más fuerte que la anterior. Y lo que es realmente increíble es cómo la historia del siglo XX parece seguir este guión al pie de la letra. La Primera Guerra Mundial fue una catástrofe nunca antes vista. Pero solo 20 años después, el mundo se vio arrastrado a una Segunda Guerra Mundial que hizo que la primera pareciera casi pequeña en comparación. Y luego, a partir de 1945, entramos en la era nuclear, un territorio completamente nuevo. Por primera vez en la historia, la humanidad tenía en sus manos el poder de autodestruirse por completo. Los dolores sin duda fueron en aumento. Y justo ese punto nos lleva aquí. Este texto habla de una tribulación tan grande como nunca antes había existido. Para llegar a ese nivel de amenaza, las espadas, los cañones, incluso los tanques de guerra, no son suficientes. Fue en el siglo XX que se crearon las armas nucleares. Por primera vez, la humanidad no solo inventó armas para ganar guerras, sino herramientas capaces de borrarnos del mapa. Esto cumple la condición de una capacidad destructiva absolutamente sin precedentes. Pero la evidencia va más allá de las grandes guerras. El argumento no es solo sobre los momentos de conflicto abierto, sino sobre algo quizás más inquietante, la ausencia total de una paz verdadera y duradera desde 1914. Esto sugiere que la inestabilidad ya no es algo temporal, sino que se ha vuelto parte de la estructura de nuestro mundo. Si uno mira al último siglo, es como si el mundo nunca hubiera podido tomar un respiro. Apenas terminaron las guerras mundiales y ya estábamos en la Guerra Fría, con el miedo constante a una guerra nuclear. Cayó el muro de Berlín y surgió el terrorismo a escala global. Y hoy, vivimos en un estado de tensiones políticas y militares constantes. El sistema mundial parece estar siempre a punto de romperse. Pero el conflicto no es solo entre naciones. Este texto añade otra capa, otra dimensión, la de una oposición constante. Si se establece que un nuevo gobierno empezó a regir, es lógico pensar que la hostilidad contra sus seguidores y su mensaje también sería intensa y continua, desarrollándose justo en medio de sus enemigos. Y la historia reciente lo confirma de una manera brutal. Durante todo el siglo XX y hasta ahora, hemos visto una oposición organizada e ideológica a una escala nunca antes vista. Regímenes totalitarios, de un lado y del otro del espectro político, intentaron aplastar la fe de forma sistemática, prohibiendo las escrituras y persiguiendo a quienes creían en ellas. La hostilidad dejó de ser algo de vez en cuando para convertirse en una política de Estado.
Bueno, ahora vamos a ir un paso más allá. Dejemos por un momento las guerras y la geopolítica y miremos hacia adentro, al tejido mismo de la sociedad, a cómo nos comportamos día a día y a los valores que nos guían. Vamos a detenernos a pensar en la dureza de estas palabras, feroces, sin amor por la bondad, sin cariño natural. Esto no describe un problema político, sino una fractura profunda en el corazón de las personas. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿podemos ver en la historia un cambio drástico, un antes y un después, que encaje con este patrón de comportamiento desde 1914? Y no es una exageración. Muchos historiadores señalan que la brutalidad sin sentido de la Primera Guerra Mundial causó una desilusión tan profunda que llevó a la gente a abandonar en masa los valores tradicionales. El siglo XX no solo vio cambios, vio una aceleración brutal en la degradación social. La ruptura de la familia, la violencia como entretenimiento, la codicia como sistema, no fueron cosas aisladas, sino que golpearon a toda la sociedad al mismo tiempo. Pero aquí, justo en medio de este panorama tan oscuro, surge algo increíble, una paradoja, un contraste que es clave para entender el cuadro completo. Porque al mismo tiempo que aumentaba la destrucción, ocurría otro fenómeno positivo y sin precedentes que, según las mismas escrituras, también tenía que suceder en este periodo. Ahora, pensemos en esto desde un punto de vista puramente práctico, de logística. En toda la tierra habitada, ¿cómo se podía lograr eso en el siglo XIX o en el XVIII? Con barcos de vela y mensajeros a caballo, una labor así, a escala realmente mundial, era sencillamente imposible desde el punto de vista técnico. Y aquí es donde la sincronía se vuelve fascinante. El mismo siglo XX que nos dio las ametralladoras, los tanques y la bomba atómica, también nos dio, increíblemente, la radio, la imprenta masiva, los aviones comerciales e Internet. El mismo periodo que perfeccionó la destrucción global, por primera vez en la historia también nos dio las herramientas para una comunicación global. Y esta comunicación no podía ser superficial. No bastaba con transmitirla en los idiomas más hablados. El texto es muy claro. Tiene que llegar a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Esto no es solo un reto de distribución, es un reto de traducción a una escala monumental, algo que nunca antes se había intentado. Y cuando vemos los datos de hoy, ¿qué encontramos? Justo eso, una expansión mundial increíble de la literatura que explica las escrituras. Vemos equipos de traductores voluntarios trabajando en los lugares más remotos, logrando que el mensaje se pueda leer en más de 1000 idiomas. Muchos de esos idiomas ni siquiera tenían escritura hace un siglo. Ese requisito logístico, que parecía imposible, se está cumpliendo frente a nosotros. Muy bien, hemos visto cómo los conflictos escalaron, la tensión se volvió permanente, la sociedad se degradó y al mismo tiempo surgió una paradoja tecnológica. Ahora es el momento de juntar todas estas piezas, de construir un argumento lógico final que conecta el caos global con la comunicación global. El punto central se puede resumir en una estructura lógica muy simple. Primera premisa. Un momento en la historia que, por un lado, desata un caos mundial sin precedentes y, por otro, crea las herramientas para un mensaje mundial sin precedentes, tiene que ser único y muy significativo. Segunda premisa. La historia nos muestra que 1914 y todo el periodo que le sigue cumplen exactamente con estas dos condiciones al mismo tiempo. Por lo tanto, la conclusión se presenta sola. Ese año marca el inicio comprobable de la era final. En resumen, la idea central es que 1914 no fue un evento aislado que pasó y ya se quedó en los libros de historia. Fue la chispa que inició un fuego que, lejos de apagarse, sigue creciendo. Todo el caos mundial, junto con la enorme obra de educación que se está realizando, no son cosas del pasado, son procesos que están en marcha y que se intensifican cada día. La señal no solo se encendió, sino que brilla cada vez con más fuerza. Hemos visto cómo las piezas del rompecabezas histórico y de las escrituras encajan de manera asombrosa alrededor de 1914. Pero todavía hay más que analizar. ¿Qué significa todo esto a nivel personal? ¿Y hacia dónde nos lleva todo esto? El rompecabezas está casi completo. El análisis continuará. Ya vimos que 1914 fue un año que partió la historia en dos. Un antes y un después que lo cambió absolutamente todo. Pero claro, una vez que sabes cuándo empieza algo, la pregunta que surja de inmediato es, bueno, ¿y esto cuánto va a durar? Porque, la idea de que esta etapa de crisis, estos dolores de angustia, pudiera seguir y seguir por otros 1000 años, pues como que no cuadra, ¿verdad?
¿Estamos en un ciclo sin fin o hay alguna pista que nos diga que tiene fecha de caducidad? Pues, sorpresivamente, sí la hay. Dentro del mismo relato hay un marco de tiempo, como un reloj que nos dice que esto tiene un límite, y es clave entenderlo. Para ir desmenuzando esto, vamos a seguir un caminito lógico. Primero, vamos a meternos de lleno en esa pregunta sobre el tiempo. Luego, definiremos qué es exactamente la generación en este contexto. Usaremos la historia como un filtro para descartar otras épocas y al final juntaremos todas las piezas para ver a qué conclusión nos llevan. Muy bien, ya tenemos nuestro punto de partida bien claro, 1914. Ahora, la siguiente pieza del rompecabezas es ¿cuánto dura? ¿Se nos dio alguna pista sobre el marco de tiempo? La respuesta no es una fecha en el calendario, sino una afirmación muy específica que funciona como una garantía. A ver, acompáñenme a leer en Mateo capítulo 24, el versículo 34. Dice así: Les digo la verdad, esta generación de ningún modo pasará hasta que sucedan todas estas cosas. Pensemos un segundo en el peso de estas palabras. No habla de un tiempo indefinido, ni de siglos y siglos. Introduce un concepto que todos entendemos, algo muy humano, una generación. O sea, si se garantiza que esa generación en específico no va a pasar, o sea, no va a desaparecer del todo hasta que todo lo demás ocurra, la conclusión es bastante directa, ¿no? El periodo que empezó en 1914 tiene un fin, no es para siempre. Significa que la duración de todo esto está amarrada a la vida de un grupo de personas que vieron con sus propios ojos un momento clave de la historia. Pero, ¿qué es en realidad una generación? ¿Hablamos de 20 años, 40, 80? En este contexto es algo mucho más profundo que un simple número. Es una experiencia compartida, un evento tan grande que marca a todo un grupo de personas para el resto de sus vidas. Es como cuando los historiadores hablan de la generación de la posguerra o los baby boomers. No se refieren nada más a la gente que nació entre ciertos años. Se refieren a personas cuyas vidas, cuya forma de pensar, fue moldeada por eventos gigantescos como una guerra mundial o una crisis económica. Esos eventos los definieron y crearon una conciencia colectiva. Entonces, si aplicamos esta misma lógica, el evento que le da inicio a esta generación de la que hablamos tiene que ser el que ya identificamos: la Primera Guerra Mundial de 1914. Es justo ahí cuando el reloj generacional de esta época empieza a correr. Las personas que vivieron ese cataclismo y sus consecuencias son el ancla de todo este periodo. Y este concepto de generación se vuelve una herramienta súper útil como un filtro. Nos permite descartar opciones, porque si un grupo de personas tiene que ver tanto el inicio de las señales como el final de todo, entonces el punto de partida no puede estar perdido en el pasado, ¿cierto? Vamos a ponerle a prueba. Veamos el contraste. Es muy claro. Si tratamos de aplicar esto al siglo I, en tiempos de la destrucción de Jerusalén, la cosa no funciona. Los eventos de esa época, aunque terribles, fueron locales, no afectaron a todo el planeta al mismo tiempo. Y lo más importante, la generación que vivió eso desapareció hace casi 2000 años, se perdió la continuidad. En cambio, el siglo XX embona perfecto. Los eventos fueron mundiales, no han parado de intensificarse hasta hoy, y todavía hay una conexión viva con la generación que los vio empezar. Y esto nos conecta con otra pieza bien interesante del rompecabezas, que está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Justo cuando se habla del inicio de los problemas en la Tierra, se menciona que a la fuerza que los impulsa le queda poco tiempo. Ahora, detengámonos aquí un momento. En la enorme escala de la historia humana, ¿qué significa realmente poco tiempo? A ver, 2000 años, ¿qué es el tiempo que ha pasado desde el siglo I? Pues eso difícilmente es poco tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Es una rebanada enorme de la historia. Pero si contamos desde 1914, ha pasado poco más de un siglo. Y en la gran línea del tiempo de la humanidad, 100 años es un parpadeo, un instante. Eso sí encaja mucho mejor con la idea de un tiempo corto, de un sentido de urgencia. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad fascinante, porque vamos a ver cómo la historia, la tecnología y hasta la política, que son campos que no tienen nada que ver entre sí, apuntan de forma independiente a la misma conclusión. Es como si todas las flechas de un mapa de la historia estuvieran señalando exactamente al mismo lugar. Pensemos en la logística. Una de las señales clave es una proclamación a nivel mundial. ¿Qué se necesita para eso? No se puede hacer a caballo ni en barcos de vela. Se necesita una imprenta industrial para sacar millones de ejemplares. Se necesitan trenes y aviones para moverlos por todo el mundo y telecomunicaciones para coordinar todo. ¿Era posible hacer esto en la Edad Media? Para nada. Toda la infraestructura para una comunicación global, algo que hoy nos parece tan normal, apenas surgió y se consolidó en el siglo XX. Esto nos dice algo muy simple, pero muy potente. El cumplimiento de esa señal no pudo haber empezado antes.
era tecnológicamente imposible. La modernidad es una pieza que nos ancla sí o sí en esta época. Además, se habla de dolores de parto, y cualquiera sabe que estos no solo duelen, sino que se hacen más frecuentes y más intensos con el tiempo. ¿No es esa una descripción perfecta de lo que ha vivido el mundo desde 1914? Pasamos de la masacre de la Primera Guerra Mundial a la devastación todavía peor de la Segunda. De ahí a la tensión insoportable de la Guerra Fría con la amenaza nuclear sobre nuestras cabezas. Y hoy vivimos en una era de crisis globales que no paran. Terrorismo, pandemias, colapsos económicos. El patrón de que todo va a más es innegable. Y chequen este dato histórico. Es una de esas coincidencias que te dejan pensando. Para que pudiera existir una etapa final que involucrara a todas las naciones, pues primero tenía que haber un sistema de naciones, ¿no? Y curiosamente fue justo después de la Primera Guerra Mundial que nacieron los primeros intentos serios de crear uno, la Sociedad de las Naciones, que después se convirtió en la ONU. El escenario global se terminó de montar justo a tiempo. Ok, todo esto suena muy coherente, pero ya pasó más de un siglo desde 1914. ¿Cómo sabemos que todavía estamos dentro de ese periodo? ¿Y si la generación ya se acabó? Pues hay una prueba clave, una señal que sigue parpadeando en rojo que nos dice que el reloj no se ha detenido. Regresemos a Mateo 24, pero ahora al versículo 14. Recordemos la condición que se pone aquí. El fin solo llegaría después de que las buenas noticias se proclamaran por toda la tierra como un testimonio para todas las naciones. Esa es una condición indispensable, un requisito que no se puede saltar. Y bueno, basta con mirar a nuestro alrededor para darse cuenta de que esta proclamación mundial no es cosa del pasado. Está pasando ahora mismo. Se traduce a cientos de idiomas, se distribuye en todos los continentes, llega a los lugares más remotos. Y si esa obra está en pleno apogeo hoy, la conclusión es simple. Todavía estamos dentro del tiempo que la abarca. La generación sigue activa. Bien, es como si hubiéramos estado armando un rompecabezas gigante. Hemos puesto pieza por pieza. La fecha, la duración, la tecnología, la política. Ahora es momento de dar un paso para atrás y ver la imagen completa que se ha formado. Vamos a unir todas las evidencias. ¿Qué tenemos entonces? Un punto de partida que partió la historia en dos. Una escalada de crisis que no ha parado desde entonces. El límite de tiempo de una generación humana. La necesidad de tecnología moderna que solo existe desde el siglo XX. Y una proclamación mundial que está activa hoy. Todas estas pistas, cada una por su lado, convergen, apuntan a un solo punto en la historia, 1914. Y lo más impresionante de todo esto es que no hemos tenido que forzar nada ni buscar interpretaciones extrañas. Simplemente hemos puesto el registro de la historia junto a la descripción de los textos. Y embonan a la perfección, como una llave que fue diseñada para una sola cerradura. El tiempo está marcado, y el reloj sigue avanzando. Ya exploramos el qué, el cuándo y el por qué de esta generación y su marco de tiempo. Pero quizás la pregunta más importante que queda en el aire es, ¿y todo esto qué significa para nosotros, hoy, en nuestro día a día? Esa es una cuestión que vamos a desmenuzar. El análisis continuará en el siguiente video. Ok, en el análisis pasado juntamos bastante evidencia que apunta, con mucha fuerza la verdad, hacia 1914 como un año que partió la historia en dos. Pero, ¿ya con eso es suficiente? Miren, un buen investigador no se puede conformar con la primera respuesta, aunque parezca muy buena. Hay que ponerla a prueba. ¿Y si nos equivocamos? ¿Qué tal si hay otra fecha que encaja todavía mejor con las señales? Para saberlo, vamos a hacer lo que hacen los detectives. Vamos a someter cada posibilidad a una prueba de fuego, a una prueba de lógica. La idea es simple, eliminar todo lo que no puede ser, porque lo que quede al final, por más increíble que suene, tiene que ser la respuesta. Así que, empecemos. Ahora, para que esto sea un proceso justo, uno bien riguroso, tenemos que poner las reglas del juego bien claras. Vamos a definir una serie de condiciones, de requisitos que no se pueden negociar, sacados directamente de lo que dicen las escrituras. Hay que verlo como un filtro, con 5 pruebas. Cualquier fecha que quiera ser la candidata para el inicio de esta era, tiene que pasar por todas, una por una. Si falla en una sola, aunque esté muy cerca en las demás, queda fuera. ¿Listos? Vamos con la primera prueba. Bueno. La primera condición es quizás la más famosa de todas. Vayamos a lo que se registra en Mateo capítulo 24, versículo 7. Acompaña la lectura, por favor. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. A ver, hay que analizar esto con lupa. La frase no habla de una guerra cualquiera, de un pleito entre dos reinos vecinos, ¿verdad? La escala aquí es total. Nación contra nación, reino contra reino.
Esto está describiendo un incendio de un tipo completamente nuevo, una guerra que, literalmente, abraza el mundo entero. Así que la primera pregunta que hay que hacerle a la historia es esta. ¿Alguna vez hubo un conflicto de este tamaño, de un alcance verdaderamente global, antes del siglo XX? Vamos a echarle un ojo a la línea del tiempo de las grandes guerras. Si nos vamos para atrás hasta el siglo XIV, nos topamos con la Guerra de los 100 años. Fue terrible, claro que sí, pero fue un conflicto regional, enfocado en Europa. Ahora, si avanzamos al siglo XIX, tenemos las guerras napoleónicas. Vaya que sacudieron Europa. Pero de nuevo, su centro y su alcance principal fue ese, Europa. No fue sino hasta 1914 que la historia vio algo nunca antes visto. Una guerra que metió a naciones de África, de Asia, de América, de Australia y Europa al mismo campo de batalla. Fue la primera vez que el planeta entero se movilizó para un solo conflicto. La conclusión, por lo tanto, es, pues, inevitable. Si el requisito es una guerra mundial, la historia nos obliga a descartar todos y cada uno de los siglos anteriores al XX. Nuestra búsqueda de golpe se acaba de hacer mucho, mucho más pequeña. Pero la prueba no se acaba ahí. Se le añade otra capa, algo que lo hace más complejo. Vámonos ahora a Lucas capítulo 21, versículo 11, donde se le suma otro elemento a la señal. Dice, y en un lugar tras otro, pestes. ¿Nos damos cuenta de lo que esto implica? O sea, no es suficiente con tener una guerra mundial. La descripción exige que en el mismo marco de tiempo el mundo también sufra de enfermedades a gran escala, de pandemias. No son dos eventos separados en la historia, sino una combinación muy específica, una especie de convergencia mortal. A ver, analicemos la historia con este nuevo filtro. Pensemos en la peste negra, allá en el siglo XIV. Fue una de las pandemias más terribles de la historia. Borró del mapa a millones de personas. ¿Cumple con el requisito de peste? Claro que sí. ¿Pero pasó en medio de una guerra mundial? La respuesta es un rotundo no. Ahora, vayamos a 1918. Apenas se estaban callando los cañones de la Primera Guerra Mundial cuando una nueva amenaza, una silenciosa, recorrió el planeta. La gripe española. Mató a más gente que la mismísima guerra. Y aquí tenemos, por primera vez en la historia registrada, la combinación exacta que se describe. Una guerra mundial seguida de inmediato por una pandemia mundial. Una vez más, cualquier fecha anterior a 1914 queda eliminada. La historia, solita, está cerrando las puertas. Hasta ahorita hemos hablado de señales de destrucción, guerra y enfermedad. Pero la señal compuesta también tiene un elemento positivo, de construcción, una labor a una escala nunca antes vista. Se trata de llevar un mensaje por todo el planeta. Y esto nos pone enfrente un tipo de prueba completamente distinto, una prueba de logística. Regresemos a Mateo capítulo 24, pero ahora al versículo 14. Lo que dice aquí es impresionante por su alcance. Dice, y estas buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada. Detengámonos un momento en esa frase, en toda la tierra habitada. No dice en muchos lugares, ni en el mundo que conocemos. La exigencia es absoluta. Esto significa llegar a cada rincón del planeta. Y aquí es donde la lógica pura y la tecnología tienen que entrar a la conversación. Para que esta condición pueda siquiera empezar a cumplirse, el mundo debe tener las herramientas para hacerlo posible. Hagamos un ejercicio rápido de imaginación. Vámonos al siglo XVI. Imaginemos a un grupo de personas, las más dedicadas y sinceras que se nos puedan ocurrir, con la misión de llevar un mensaje a toda la tierra habitada. ¿Cómo le harían? ¿Qué herramientas tendrían a la mano? La pregunta no es si querían hacerlo, si tenían la voluntad, sino si tenían la capacidad. ¿Era físicamente posible para ellos cumplir con esa tarea? La respuesta es bastante obvia cuando vemos las barreras. El transporte era en barcos de vela, lento y muy peligroso. Gran parte del mapa del mundo era, pues, un espacio en blanco. Había continentes enteros desconocidos o a los que simplemente no se podía llegar. La imprenta ya existía, sí, pero no una escala industrial como para producir material para miles de millones. Y por supuesto no había comunicaciones instantáneas. Un mensaje se tardaba meses en cruzar el océano. Así que esto no es una opinión, es una limitación física. La tecnología que se necesitaba para una proclamación mundial simplemente no existió hasta que llegó la era moderna, en el siglo XX. Otra puerta que se cierra para cualquier fecha anterior. La siguiente prueba nos lleva al campo de la política, de la estructura del poder en el mundo. Las escrituras hablan de un gran ay para la tierra, una expresión que sugiere una sacudida, un cataclismo en el orden que ya estaba establecido. No se trata de un simple cambio de gobierno o de la caída de un rey. Se trata de una ruptura estructural, como si la columna vertebral del sistema mundial se partiera en dos. El mundo de antes desaparece y es reemplazado por algo completamente nuevo, algo diferente. Pensemos en cómo cayeron los grandes imperios del pasado. El Imperio Romano, por ejemplo,
¿Se cayó de un día para otro? Para nada. Fue un proceso de decadencia lento, una erosión que duró siglos. Fue como un edificio gigante que se va desmoronando piedra por piedra, poco a poquito. Pero la señal que estamos buscando no es una decadencia lenta, es un colapso, un derrumbe repentino, violento y que pasa en muy poco tiempo. Ahora, vamos a comparar esa lenta decadencia con lo que pasó en un lapso de tiempo increíblemente corto. Un periodo que los historiadores, los que no tienen nada que ver con esto, describen como una fractura en la historia. En tan solo 4 años, a partir de 1914, el mundo vio cómo se venían abajo, al mismo tiempo, no uno, sino 4 de los imperios más antiguos y poderosos del planeta. El imperio ruso de los zares, el imperio alemán del Kaiser, el enorme imperio austrohúngaro y el milenario imperio otomano. Dinastías que habían gobernado por siglos desaparecieron en cuestión de meses. Coronas que se creían puestas por Dios rodaron por el suelo. El mapa político de Europa y de Oriente Medio se hizo pedazos y se tuvo que volver a dibujar desde cero. La pregunta es, ¿en qué otro momento de la historia humana ha ocurrido una demolición del orden mundial tan rápida, tan completa y tan concentrada? La respuesta es, en ninguno. Pero nos queda un último requisito, y es quizá el más escalofriante de todos. No solo se trata de la naturaleza de la guerra, sino de su potencial para destruir. La señal describe una amenaza de un tamaño que la humanidad nunca antes había enfrentado. De nuevo en Mateo 24, el versículo 21 habla de una gran tribulación, como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora, no, ni volverá a suceder. Pensemos bien en esa frase, una calamidad sin paralelo. ¿Qué tipo de evento podría ser peor que cualquier guerra, cualquier hambruna o cualquier plaga del pasado? La única respuesta lógica es un evento que amenace la existencia misma de la humanidad, la capacidad de la autodestrucción total. Y esa es una posibilidad que, como vamos a ver, es aterradoramente reciente. Esto es una cuestión de pura capacidad tecnológica. Por miles de años, los seres humanos podían matarse unos a otros de formas espantosas. Podían destruir ciudades, ejércitos, hasta naciones enteras. Pero nunca tuvieron el poder de destruir la vida misma en el planeta, de hacer la Tierra inhabitable. No podían extinguir la vida. Esa capacidad, esa terrible habilidad de apretar un botón y acabar con todo, es una invención exclusiva del siglo XX. Y si vemos la historia, la secuencia es innegable. Todo empieza en 1914 con la Primera Guerra Total, que pone a la ciencia y a la industria al servicio de la destrucción como nunca antes. Este impulso de la guerra lleva, décadas después, al desarrollo del arma definitiva, la bomba atómica. Es una cadena de eventos directa. La Guerra Total de 1914 fue la chispa que encendió el camino hacia la era nuclear, la única era en la que la humanidad ha tenido el poder de borrarse a sí misma del mapa. El punto de inicio tenía que ser algo que inevitablemente nos llevara a este precipicio. Hemos recorrido un buen tramo, hemos puesto 5 pruebas de fuego, 5 condiciones que no se pueden quitar, y hemos pasado cada época de la historia por este filtro tan estricto. ¿Qué es lo que nos queda? ¿Cuál es el veredicto que la propia lógica y la historia nos están dando? Vamos a repasar los resultados. ¿Hubo una guerra de verdad global antes de 1914? No. ¿Una pandemia global justo después de una guerra mundial? Tampoco. ¿La capacidad tecnológica para un mensaje mundial? Definitivamente no. ¿Un colapso repentino del orden político global? No. ¿Y la amenaza de aniquilación total? Claro que no. Época tras época, siglo tras siglo, falla en al menos uno, si no es que en todos los criterios. Solo hay un punto de partida que marca una palomita en cada una de las 5 categorías, el periodo que comenzó en 1914. Y este es el punto más importante de todo este análisis. No es que hayamos elegido la fecha de 1914 porque sí. No hemos forzado la evidencia para que encaje a la fuerza. Todo lo contrario. Ha sido la propia historia, los hechos registrados por historiadores que no tienen vela en este entierro, la que ha ido cerrando una por una todas las demás puertas. No hemos usado interpretaciones raras, ni cálculos secretos, simplemente tomamos las descripciones claras de las escrituras y las pusimos como una plantilla sobre la historia, y solo una época encaja a la perfección. Pero nuestro análisis todavía no termina. Hasta ahora hemos usado la evidencia de afuera, la historia, la tecnología, la política. Pero, ¿y la evidencia de adentro? ¿La propia estructura cronológica de las escrituras confirma esta misma conclusión? Ese va a ser el siguiente paso en nuestra investigación, así que el análisis continuará en el siguiente material. En nuestro análisis anterior, vimos cómo los eventos históricos parecen reflejar lo que se predijo hace muchísimo tiempo. Pero,
¿Qué tal si lo intentamos de otra manera? Vamos a hacer un ejercicio. Por un momento, dejemos fuera la historia, que todos conocemos, los libros y los registros, y vamos a meternos de lleno únicamente en la estructura interna de la Biblia. La idea es ver si todos esos escritos de diferentes autores, de diferentes épocas, a lo largo de más de 1500 años, de alguna manera se conectan. Si sus ideas, sus profecías, nos llevan a una misma conclusión sin necesitar ayuda de nada externo. Nuestra premisa, nuestro punto de partida, es bastante simple pero muy estricto. A ver, si una fuente de información es verdadera, es coherente, sus partes no pueden chocar entre sí. Todo tiene que embonar. Pensemos en un reloj de alta precisión. Cada engranaje, por más pequeño que sea, tiene una función y mueve al siguiente en una secuencia perfecta. Si uno falla, el reloj se detiene. Bueno, pues hoy vamos a poner a prueba esa consistencia interna. Y esa es la gran pregunta que tenemos sobre la mesa. ¿Será que existe una especie de código interno? ¿Una comunicación entre estos textos antiguos que apunte, sin lugar a dudas, a una época específica de la historia? ¿Será posible que, si juntamos las piezas correctas del rompecabezas, encontremos una explicación para esta era de agitación que, francamente, ha definido al mundo moderno? Pues vamos a empezar a investigar. Ok, para armar este rompecabezas vamos a seguir 5 pasos, 5 secciones lógicas. Cada una es una pieza del tablero. Al final, veremos qué imagen se forma cuando todas estén en su lugar. Así que, sin más, empecemos. Muy bien, vamos a empezar a conectar los puntos. La primera conexión que vamos a analizar es una relación de causa y efecto que se describe en el libro de Apocalipsis, o Revelación, y es fascinante porque nos presenta un evento que sucede en un plano que no podemos ver, pero que provoca una consecuencia muy directa y muy visible aquí en la Tierra. Este es el punto de partida, el evento que detona todo. El texto es claro, anuncia una transferencia de poder, de autoridad a nivel cósmico. Se establece, de manera legal, un nuevo gobierno celestial con la misión de dirigir los asuntos del mundo. Ahora, la pregunta lógica sería, ¿qué pasa justo después de un cambio de poder de este calibre? ¿Acaso todo se vuelve pacífico de la noche a la mañana? Pues aquí está la respuesta, y es sorprendente, porque lo que sigue a esa toma de autoridad no es una transición pacífica. Para nada. Lo que se desata es un conflicto total, una guerra con el objetivo de desalojar del ámbito celestial al adversario que por tanto tiempo había tenido influencia. La conexión es inmediata y las consecuencias, como vamos a ver, son dramáticas. Aquí podemos verlo como una cadena de dominó. Una cosa lleva inevitablemente a la otra. Paso 1. Se establece el reino. Esto causa directamente el paso 2, la expulsión del adversario. Es lógico, no pueden estar los dos en el mismo lugar de autoridad. Y esta expulsión, a su vez, provoca el paso 3, el inicio de un tiempo de angustia terrible en la tierra. El propio Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 12, dice que hay un ay para la tierra y el mar, porque el adversario ha bajado con una furia tremenda. Como ven, no son eventos aislados, es una secuencia perfectamente conectada. Entonces, la clave es esta. Si quisiéramos encontrar el momento exacto en que ese rey celestial comenzó su gobierno, la profecía nos dice que no busquemos una era de paz. Al contrario, debemos buscar el preciso instante en que comenzó esta ola de problemas a escala global. Y esas condiciones que se mencionan, guerras de una magnitud nunca vista, escasez de alimentos, enfermedades por todos lados, ¿a qué nos suenan? Coinciden pero al milímetro con la famosa señal que se describe en Mateo capítulo 24. La causa celestial y el efecto terrestre son dos caras de la misma moneda, ocurren al mismo tiempo. Pasemos a la siguiente pieza. ¿Fue simple casualidad que el mundo entero se hundiera en un conflicto global justo en ese periodo? Bueno, pues resulta que otro texto, escrito nada más y nada menos que 1000 años antes que el Apocalipsis, nos da una especie de radiografía psicológica y política de lo que pasaría en el siglo XX. Este pasaje es impresionante. Predice que, justo en el momento en que el gobernante elegido por Dios, su ungido, tomara el poder, las naciones de la tierra no lo aceptarían tranquilamente. Al contrario, ¿cuál sería su reacción? Entrarían en tumulto, en un estado de agitación, de nerviosismo, oponiéndose a esa nueva autoridad. Básicamente, describe una rebelión a escala mundial. Esta pregunta nos hace pensar seriamente. Pensemos en el estallido de la Primera Guerra Mundial. Un conflicto que lo cambió todo, que redefinió la guerra y que arrastró a imperios enteros a una masacre sin sentido. ¿De verdad es posible que ese tumulto de naciones, predicho con milenios de anticipación, se manifestara con esa exactitud por pura casualidad? El texto nos sugiere que hay una razón mucho más profunda. Y este otro salmo nos da la respuesta que faltaba. Fíjense en la orden que se le da a este nuevo rey. Es muy clara. Su gobierno no empezaría en un mundo pacífico que lo recibe con flores. No, empezaría en medio de sus enemigos. Tendría que ir sojuzgando, lo que claramente implica un proceso de establecer su dominio en un entorno hostil.
Esto describe a la perfección la era del nacionalismo, de las luchas de poder que explotaron en el siglo XX y que siguen hasta hoy. La Biblia explicó el porqué del conflicto mucho antes de que ocurriera. Claro, todo esto nos lleva a una pregunta muy razonable. Oye, si el nuevo gobierno ya está funcionando, ¿por qué seguimos viendo tanto desastre y maldad en el mundo? La respuesta está en la idea de un periodo intermedio, un tiempo de superposición, como cuando dos épocas conviven por un tiempo. Entender este periodo es clave. Es una fase de transición. Por un lado, tenemos al nuevo gobierno celestial que ya está activo, ejerciendo su autoridad. Y por otro, tenemos al viejo sistema mundial, que sigue operando pero en sus etapas finales, cada vez más caótico y desesperado. Y según Mateo 24, versículo 14, es justo durante este tiempo de coexistencia que se llevaría a cabo una campaña mundial para anunciar la existencia de ese nuevo gobierno, para que gente de todas partes tenga la oportunidad de decidir de qué lado está antes de que el viejo sistema llegue a su fin definitivo. A ver, esta línea de tiempo lo deja todo muy claro. El periodo que arranca en 1914 encaja a la perfección. Es lo suficientemente largo como para que el mensaje sobre este nuevo gobierno pueda llegar a todo el planeta, pero a la vez se describe en Apocalipsis como un corto periodo de tiempo, lo que explica la intensidad, la aceleración de los eventos que vemos. No estamos en una especie de limbo, sino en una fase muy específica, predicha y con un propósito muy claro. Y bueno, llegamos al momento de poner todas las piezas juntas. Imaginen a un detective que presenta todas sus pruebas en la corte. Vamos a ver cómo estas diferentes líneas de evidencia, que hemos visto por separado, apuntan todas a una misma e inconfundible conclusión. Pensemos un momento en lo que tenemos. Un escrito del siglo I que nos da una señal visible. Otro, de finales de ese mismo siglo, que nos explica la causa invisible de esa señal. Y otros más, escritos 1000 años antes, que predicen la reacción política y social a ese evento invisible. Son autores distintos de épocas distintas, que vivieron en mundos distintos, y sin embargo no hay ni una sola contradicción. Al contrario, es como si todos cantaran la misma canción sobre las mismas condiciones mundiales. Y este punto lo ilustra de forma brillante. El ritmo de la historia humana cambió radicalmente. Por miles de años el progreso fue lento, casi lineal, y de repente, en el siglo XX, la humanidad pasó de andar a caballo a viajar en cohetes al espacio en una sola generación. Esta aceleración brutal en la tecnología, en la comunicación, en la población y, lamentablemente, en nuestra capacidad de destruirnos, es justo lo que uno esperaría de un adversario que sabe que le queda poco tiempo y actúa con una urgencia frenética. Así que, cuando ponemos todas estas plantillas proféticas una sobre la otra, la señal visible de Mateo, la causa invisible de Apocalipsis, la reacción geopolítica de los Salmos y la aceleración de la historia, todas, absolutamente todas, encajan. Y la imagen que se forma tiene una fecha de inicio muy clara en su base, 1914. Y ojo, porque este es quizás el punto más impactante de todo el análisis hasta ahora. Hemos llegado a esta conclusión este año basándonos solamente en la coherencia interna de las profecías y en cómo se conectan con los eventos que todos podemos ver. No hemos hecho ni una sola suma, ni una resta, no hemos tocado para nada la profecía de los 7 tiempos del libro de Daniel. La evidencia circunstancial, por sí sola, es tan fuerte que el caso está prácticamente cerrado. Pero vamos a llevarlo un paso más allá. Pensemos por un momento en las implicaciones. ¿Qué pasaría si, además de toda esta convergencia de pruebas temáticas, existiera una profecía puramente matemática? Un cronómetro puesto a andar con siglos de anticipación que se detuviera precisamente en 1914. Entonces ya no estaríamos hablando solo de evidencia circunstancial, por muy convincente que sea. Sería como encontrar la firma del arquitecto con la fecha grabada en la primera piedra del edificio. Sería la prueba directa, el sello final que cerraría el caso de forma irrefutable. Y es que en la parte final de este análisis justo eso es lo que vamos a hacer. Vamos a abrir ese reloj profético. Vamos a examinar la cronología para ver si las matemáticas confirman con una precisión asombrosa lo que la lógica interna de las profecías y la historia ya nos han mostrado. Así que esta investigación continuará. Ya en nuestro análisis anterior, vimos cómo la historia misma parece señalar que 1914 fue un parteaguas. Hablamos de las cicatrices de la Primera Guerra Mundial, de cómo el mundo que conocíamos simplemente dejó de existir. Pero, ¿y si esa fecha no fue un mero accidente? ¿Qué tal si un sueño, uno muy antiguo, registrado hace miles de años, contenía una especie de reloj profético que apuntaba con precisión matemática a ese mismísimo año? Ya vimos las señales en los eventos mundiales, ahora vamos a buscar la confirmación en la cronología. A ver, ¿estarán las matemáticas de acuerdo con la historia?
Para resolver este enigma, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a entender por qué hace falta una confirmación cronológica, más allá de la evidencia histórica. Después, nos vamos a meter de lleno en la visión que tuvo un rey de Babilonia, el famoso sueño del árbol. De ahí saltaremos a cómo Jesús, siglos después, nos dio una pista clave al mencionar los tiempos de las naciones. Con esa pista, ahora sí, viene la parte matemática, calcular la duración de los 7 tiempos. Esto, como verán, nos va a llevar directo a 1914, y al final, juntamos todas las piezas para ver cómo toda la evidencia encaja a la perfección. Bueno, entremos en materia. Ya establecimos que los eventos mundiales y los cambios sociales apuntan a 1914 como un año sin igual. Pero claro, alguien podría decir que es solo una coincidencia, ¿no? Que estamos forzando la historia para que encaje. Para que no quede ninguna duda, necesitamos algo más, algo que no dependa de cómo interpretemos las noticias, sino de números, de tiempo. Es como tener una caja fuerte con 2 cerraduras. La historia es una llave, pero nos falta la segunda, la de la cronología, para poder abrirla. Estamos buscando una profecía, una que sea específica, matemática y que señale a 1914 por su cuenta. Y aquí está el meollo del asunto. Pensemos en esto. Si encontramos un mapa antiguo que nos lleva a un tesoro, y llegamos y ahí está el tesoro, pues es una prueba bastante buena. Pero, ¿y si ese mapa también hubiera predicho el día y la hora exactos en que lo íbamos a encontrar con siglos de anticipación? Ah, bueno, eso ya no es una casualidad. Eso es un diseño. Pues es lo mismo aquí. Si la fecha que la historia nos sugiere, 1914, resulta ser la misma que nos arroja un cálculo matemático bíblico, entonces pasamos de una simple coincidencia a una confirmación, que es muy, muy difícil de ignorar. Esta búsqueda de la llave matemática nos lleva a uno de los libros más intrigantes de las Escrituras, el libro de Daniel, específicamente el capítulo 4. Y aquí no vamos a encontrar un relato histórico común y corriente, sino el registro de un sueño que de verdad perturbó a quien lo tuvo. Y no fue cualquier persona, fue el rey Nabucodonosor, el hombre más poderoso de su tiempo, el que conquistó Jerusalén. Lo que él vio esa noche, esa visión, se va a convertir en la pieza central de todo nuestro rompecabezas. Acompáñenme a leer lo que vio el rey, directo de las Escrituras en Daniel capítulo 4, versículos del 10 al 17. Tratemos de imaginarlo. Miré, y miren, un árbol en medio de la tierra, y su altura era inmensa. El árbol creció y se hizo fuerte, y su altura misma finalmente alcanzó los cielos. Vi a un vigilante, un santo, que venía bajando de los cielos mismos. Clamó con fuerza, y esto fue lo que dijo: corten el árbol, pero dejen su tronco con las raíces en la tierra, y pasen 7 tiempos sobre él. A ver, analicemos la imagen. No es un arbolito cualquiera, ¿verdad? Su altura llega hasta el cielo, todos lo pueden ver. Claramente representa un tipo de gobierno, una soberanía de alcance mundial. Pero luego viene la orden: córtenlo. Sin embargo, no lo destruyen por completo, dejan el tronco, las raíces amarrado. Esto ya nos dice que ese gobierno sería interrumpido, pero no para siempre. Y la duración de esa interrupción se define con una frase un tanto misteriosa: 7 tiempos. Ahora, esta profecía tiene algo fascinante, un doble cumplimiento. Es como un eco que resuena en la historia. En una escala pequeña, muy personal, la profecía se cumplió tal cual en Nabucodonosor. Perdió su reino, perdió la razón por 7 años, literales. Pero a ver, pensemos un momento. ¿De verdad un árbol que se veía hasta la extremidad de toda la tierra iba a representar solo a un rey, por muy poderoso que fuera? La escala de la visión nos obliga a buscar un significado mucho más grande. No se trata solo del trono de Babilonia, sino del concepto de la soberanía de Dios representada aquí, en la tierra. Entonces, si el árbol representa la soberanía de Dios en la tierra, ¿qué gobierno tuvo ese respaldo divino en la historia? Las Escrituras son muy claras al señalar al reino de Israel, con sus reyes descendientes de David que gobernaban desde Jerusalén. De hecho, en 1 de Crónicas 29-23, dice que Salomón se sentó sobre el trono de Jehová. Imaginen, no era cualquier trono, representaba el gobierno de Dios mismo. Por lo tanto, el acto de talar el árbol simboliza el momento en que esa representación visible fue cortada. ¿Y cuándo pasó eso? Bueno, tanto la cronología bíblica como la historia apuntan al año 607 antes de nuestra era. Ese fue el año en que Nabucodonosor destruyó Jerusalén y se llevó al último rey. En ese momento, el trono de Jehová en la tierra quedó vacío. El árbol fue cortado. El árbol fue talado en el 607 antes de nuestra era, y ahí comenzó un largo silencio. Pero el tronco quedó amarrado, lo que significaba que algún día iba a volver a crecer. La pregunta era cuánto iba a durar esa interrupción. Por siglos, nadie lo supo. Hasta que, unos 600 años después, el propio Jesús nos dio la pista definitiva para entender este reloj profético. Sus palabras conectan directamente con el sueño de Daniel,
y nos revelan qué significaban esos 7 tiempos en su cumplimiento mayor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 24, mientras Jesús hablaba del futuro, dijo algo clave. Vamos a leerlo. Y Jerusalén será hollada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos señalados de las naciones. A ver, detengámonos aquí. Jerusalén, como vimos, era el símbolo del gobierno de Dios. Que fuera hollada o pisoteada por las naciones significa que estaría bajo el dominio de los gobiernos humanos. Pero Jesús dice que esto no iba a ser para siempre. Duraría un periodo específico, uno bien definido, los tiempos señalados de las naciones. ¿Les suena familiar? Es exactamente el mismo periodo de interrupción que los 7 tiempos del sueño de Daniel. Jesús mismo nos confirmó que el reloj profético seguía corriendo. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Si los 7 tiempos de Daniel son lo mismo que los tiempos de las naciones de los que habló Jesús, ¿cuánto duran exactamente? Lo que sí sabemos es que no pueden ser 7 años literales. ¿Por qué? Pues porque cuando Jesús dijo esas palabras, ya habían pasado más de 600 años desde la destrucción de Jerusalén, y él dijo que esos tiempos todavía no terminaban. Así que la interrupción era mucho, pero mucho más larga. La única conclusión lógica es que estos 7 tiempos son un periodo simbólico. Pero ¿cómo le hacemos para calcular la duración de un tiempo simbólico? Muy bien, ahora sí es momento de sacar la calculadora, por así decirlo. Vamos a meternos de lleno en los números. La respuesta no la vamos a encontrar en un libro de matemáticas, sino dentro de las mismas escrituras. Vamos a usar la Biblia como una especie de código para descifrar la duración exacta de este reloj. Veremos que ella misma nos da las claves para entender sus propios símbolos. La clave principal está en el libro de Apocalipsis, o Revelación, en el capítulo 12. Fíjense bien cómo describe el mismo periodo de tiempo de 2 maneras distintas. Primero, en el versículo 6, habla de un periodo de 1260 días. Y luego, en el versículo 14, al hablar exactamente de lo mismo, lo llama un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. A ver, desglosemos eso. Un tiempo, o sea, 1, tiempos en plural, o sea, 2, y la mitad de un tiempo, medio punto, 0.5. Si sumamos todo, nos da 3 tiempos y medio. La Biblia misma nos está diciendo que 3 tiempos y medio son lo mismo que 1260 días. Ahí está la equivalencia. Y ya con esta equivalencia, la matemática se vuelve muy sencilla. Sigamos los pasos. Paso 1. La base. Ya sabemos que 3 tiempos y medio son igual a 1260 días. Paso 2. Calcular un tiempo. Pues fácil. Dividimos 1260 entre 3.5. El resultado es que un solo tiempo profético equivale a 360 días. Curioso, ¿no? Se parece mucho a un año de los calendarios antiguos. Y ahora el paso 3, calcular los 7 tiempos. Pues solo multiplicamos lo que dura un tiempo, 360 días, por los 7 tiempos de la profecía. Y 360 por 7 nos da 2520 días. Llegamos a este número, 2520 días. Pero aquí tenemos el mismo problema de antes, ¿no? 2520 días son apenas unos 7 años. Ya vimos que la interrupción duró muchísimo más. Entonces, ¿nos falta una pieza del rompecabezas? Sí, y es la regla de conversión final. En profecías de gran escala, las escrituras usan un principio muy claro, un día por un año. Y no es algo que se nos ocurra a nosotros. Por ejemplo, en Ezequiel 4, versículo 6, Dios le dice directamente al profeta, un día por un año te lo he dado. Esto establece un precedente clarísimo. En el lenguaje de las profecías, un día puede representar un año completo. Así que ahora, al aplicar este principio bíblico, la última pieza cae en su lugar. Esos 2520 días simbólicos de la profecía se convierten en 2520 años literales. Y de repente, todo cobra sentido. Ya no estamos hablando de 7 años, sino de un larguísimo periodo de 25 siglos, durante el cual las naciones gobernarían la tierra sin la intervención del reino de Dios. Ahora sí, ya lo tenemos todo. Tenemos la duración exacta, 2520 años, y tenemos el punto de partida preciso, el otoño del 607 antes de nuestra era, cuando el árbol fue cortado. Con estos 2 datos en la mano, ya no hay que adivinar, solo hay que contar. El reloj profético que se echó a andar hace más de 2500 años está a punto de llegar a su fin. Sigamos juntos la línea del tiempo. La cuenta arranca en el otoño del 607 antes de nuestra era. Si de ahí avanzamos hasta el final del año 1 antes de nuestra era, ya pasaron 606 años. Ahora ojo con este detalle, que es crucial. Cuando pasamos del año 1 antes de nuestra era al 1 de nuestra era, no existe el año 0. El calendario salta directamente. Así que para completar los 2520 años, todavía nos falta contar 1914 años más. Y si al final de ese año 1 antes de nuestra era le sumamos esos 1914 años, ¿a qué fecha llegamos? Las matemáticas no mienten. La cuenta termina exactamente en el otoño de 1914 de nuestra era. 1914.
Detengámonos un segundo a pensar lo que esto significa. Un cálculo matemático, basado en un sueño que se tuvo en el siglo VI antes de nuestra era, que se descifra con claves de otros libros bíblicos, nos lleva, no a una fecha cualquiera, sino precisamente el mismo año que la historia ya nos había gritado que fue el punto de quiebre del mundo moderno. La coincidencia es, por decirlo menos, impresionante. Y esto nos trae a la gran conclusión. La verdadera fuerza de este argumento no está en una sola prueba, por buena que sea. Pensemos en un hilo. Puede ser fuerte, pero se puede romper. Pero cuando varios hilos que no tienen nada que ver uno con el otro se trenzan, forman una cuerda que es imposible de romper. Pues eso es lo que pasa aquí. Tenemos varias líneas de evidencia que desde ángulos totalmente diferentes apuntan todas a un solo y único año. Hagamos un recuento rápido de esas líneas de evidencia. Las guerras y la agitación mundial sin precedentes que predijo Jesús. La predicación de las buenas nuevas del reino por toda la tierra. La angustia de las naciones que no saben qué hacer, como describe Lucas 21. La guerra en el cielo y sus consecuencias aquí abajo, que se detalla en Apocalipsis 12. Y ahora, como el sello final que cierra el círculo, la cronología matemática precisa de Daniel capítulo 4. Todas, absolutamente todas, se cruzan en el mismo punto del mapa de la historia, el año 1914. Y es muy importante entender cómo llegamos aquí. No es que hayamos empezado con la fecha de 1914 y luego nos pusiéramos a buscar textos a ver cuál encajaba. No, el proceso fue justo al revés. Primero, observamos el mundo, vimos los hechos, las señales, los cambios, y todo nos llevó a preguntarnos, ¿qué tiene de especial el año 1914? Y solo después, al investigar la cronología bíblica, descubrimos con sorpresa que ese reloj profético ya había marcado esa fecha miles de años antes. Así que, en el otoño de 1914, los 2520 años de los tiempos de las naciones llegaron a su fin. Las amarras del tronco del árbol simbólico fueron quitadas. ¿Y eso qué significa? Significa que el periodo en que las naciones humanas dominaron sin interrupción terminó, y el derecho de Dios a gobernar se restauró por medio de su reino celestial. La historia confirma la cronología, y la cronología le da sentido a la historia. El rompecabezas está completo, y la imagen que se forma es clarísima. Por supuesto, todo esto no es solo un ejercicio de historia o un dato curioso. Nos deja con una pregunta muy profunda, muy personal. Si sabemos que tantas líneas de evidencia, que no dependen una de la otra, apuntan a 1914 como el inicio de los últimos días, ¿cómo cambia eso nuestra forma de ver los tiempos tan complicados que vivimos hoy? ¿Será que los problemas del mundo son solo eventos al azar, o son más bien las señales que se predijeron de un cambio que ya está muy cerca? Muchísimas gracias por haberme acompañado en este viaje a través de la historia y la profecía. Espero que este análisis detallado les haya dado no solo información, sino también una perspectiva diferente y hasta esperanzadora. Nos muestra que, lejos de estar perdidos en un mar de caos, la historia humana parece seguir un plan con propósito. La evidencia está ahí, para cualquiera que quiera examinarla con la mente abierta.